Hoy hablaremos acerca del modelamiento mediante ecuaciones. Y comenzaremos con una primera parte, que este tema se dividirá en tres partes. Para empezar, digamos que en muchas situaciones, no solamente en matemáticas, sino en diversas ciencias, economía, ingeniería, finanzas, medicina, es muy común encontrar problemas que involucran cantidades, que llamamos variables, que se pueden relacionar y que dan información acerca de algo en la vida real. Estos problemas reciben el nombre de modelo matemático y pueden ser una combinación de ecuaciones o una única ecuación que se puede resolver empleando técnicas matemáticas. Los pasos recomendables a la hora de modelar algo matemáticamente son los siguientes. En un primer paso, si es posible, debemos hacer una representación gráfica del problema. Esto es hacer un dibujo, cuando sea posible, en el que se describe de manera cuidadosa lo que plantea el problema. En el siguiente paso, en el paso 2, que llamaremos identificar la o las variables, lo que vamos a hacer es identificar precisamente lo que nos menciona, las cantidades que queremos relacionar para resolver el problema. Estas cantidades son las que usualmente están involucradas en la pregunta del problema. Estas cantidades, estas variables, las vamos a denotar por medio de letras. Normalmente serían X, Y y Z, pero pueden tener cualquier otro nombre. Una vez ya tengamos las variables identificadas, en un tercer paso debemos identificar la información que tenemos disponible. Esto usualmente se encuentra en el texto del problema, antes de la pregunta, y nos dice con qué contamos a la hora de plantear el modelo. Bueno, esos son los tres primeros pasos. En un cuarto paso tendríamos el planteamiento del modelo. Aquí vamos a usar los conocimientos de la área en la que estemos trabajando, bien sea matemáticas, física, química, biología, lo que sea, para relacionar las variables que encontramos en el paso 2 con la información con la cual disponemos en el paso 3. Una vez tengamos el problema planteado, sigue un último paso, que es resolver la o las ecuaciones. Ese es el paso en el que la matemática está más involucrada y en el que usaremos las técnicas que ya vimos anteriormente para resolver una ecuación o un sistema de ecuaciones. Bueno, hay muchos problemas que se pueden modelar, como ya dije anteriormente. Vamos a empezar con algunos ejemplos que son típicos en problemas de economía. Entonces veamos un ejemplo. En este ejemplo tenemos que una compañía renta autos y cobra 100.000 pesos por cada día. Adicionalmente cobra 8.000 pesos por cada kilómetro recorrido. Entonces Carlos renta un auto en esta compañía por 3 días y su cuenta es de 680.000 pesos. Nos preguntan, ¿cuántos kilómetros recorrió Carlos en el auto durante los días que lo tuvo rentado? Vamos a plantear entonces un modelo para este problema y a resolverlo. Sigamos los pasos que dije anteriormente, cada uno de ellos. Entonces, en el primer paso sabemos que es la representación gráfica. En este caso en particular, dado el tipo de problema, no hay necesidad y no es especialmente útil hacer una representación gráfica. Tengan en cuenta que no siempre es necesario, pero cuando se puede hacer, siempre es muy útil. Entonces, en este caso, este paso no va a ser necesario, ya veremos otros en los que sí. Más bien sigamos con el segundo paso, que es identificar las variables. Como se dijo hace un momento, las variables normalmente están involucradas en la pregunta del problema. Aquí nos preguntan, ¿cuántos kilómetros recorrió Carlos con el auto durante los días que lo tuvo rentado? En la pregunta claramente vemos que lo que vamos a encontrar es el número de el número de kilómetros que recorrió Carlos en el auto rentado. Entonces decimos que X, la cantidad desconocida o la variable, es eso, cantidad de kilómetros recorridos por Carlos en el auto rentado. Ya tenemos los primeros pasos, ahora sigamos con los siguientes pasos. Recuerden que el paso 3 es extraer la información disponible. En este caso, en el caso de este ejemplo, conocemos el costo diario de rentar el auto y el costo por cada kilómetro recorrido. Eso lo conocemos con información, además de la cantidad total que tuvo que pagar Carlos por rentar el auto. Bueno, ya tengo el paso 3, ahora sigamos con el paso 4. El paso 4 es el planteamiento del modelo, aquí donde tenemos que hacer uso de nuestras herramientas matemáticas y de las herramientas del problema en particular. Aquí que es sencillo en este caso, simplemente nos cuenta lo siguiente.
¿Cómo plantear el modelo? Entonces debemos recordar que lo que tenemos que es que el costo total de rentar el auto se puede dividir en el costo de rentar el auto por 3 días más el costo por kilómetros recorridos. Entonces vamos a coger cada una de estas componentes del costo total y vamos a expresarlas en función de la información disponible y de nuestras variables. Entonces, la primera parte, el costo de rentar el auto por 3 días. Como sabemos que el costo de rentar un auto por un día es de 100.000 pesos, entonces el costo de rentar un auto por 3 días es 100.000 por 3, es decir, 300.000 pesos. Ahora, el costo por kilómetro recorrido. Sabemos que se cobran 8.000 pesos por cada kilómetro recorrido. Entonces, por X kilómetros, que es lo que estamos buscando, se debe pagar 8.000 X pesos. Así que en total tendremos que lo que pagó Carlos, total, que es 680.000 pesos, no es más que lo que debería pagar por 3 días, que son 300.000 pesos, más lo que debe pagar por el total de kilómetros recorridos, que es 8.000 pesos por X kilómetros recorridos. Esa sería la ecuación que representa matemáticamente el problema. En el último paso, en el paso quinto, lo que vamos a hacer es resolverla. Y resolverla en este caso es muy sencillo porque la ecuación que nos quedó en el paso anterior es una ecuación lineal. Para resolverla lo que vamos a hacer es despejar la X. Ya sabemos cómo hacerlo. Si tengo que 680.000 es 300.000 más 8.000X, despejo la X, simplemente en el primer paso resto a ambos lados 300.000. En el siguiente paso, este 8.000 que multiplica la X lo paso a dividir, que equivale a premultiplicar en ambos lados de la igualdad por 1 sobre 8.000. Bueno, al hacer esto cuidadosamente, nos da que X es 60. Entonces, X igual a 60 sería la respuesta, pero bueno, hay que escribir esa respuesta o escribir la respuesta específica del problema. Si tenemos que X vale 60, lo que debemos decir, lo que debemos responder, es que Carlos recorrió 60 kilómetros con el auto rentado. Esta última línea es muy importante porque esta es la que le da respuesta al ejercicio. X igual 60 es la respuesta matemática, pero hay que escribir la respuesta con palabras de acuerdo con el problema que estamos haciendo. Veamos un nuevo ejemplo. En este ejemplo tenemos que Juan invirtió 480.000 pesos en 2 fondos de inversión diferentes. En uno de ellos a un interés simple de 3.5% por año y en el otro a una tasa de 3% anual. Después de un año, el dinero obtenido por intereses en las inversiones es de 15.000 pesos. Preguntan cuánto dinero invirtió Juan en cada fondo, es decir, cuánto dinero invirtió en el fondo que tiene una tasa del 3.5% y cuánto invirtió en el fondo que tiene una tasa del 3% anual. Entonces, vamos a seguir cada uno de los pasos que ya describimos para hacer el modelo matemático. En el primer paso sabemos que, de ser posible, hacemos una representación gráfica del problema. En este caso, al igual que en el anterior, no hay necesidad porque el problema no tiene una situación geométrica que valga la pena graficar. En el segundo paso, tenemos que identificar claramente las variables. Entonces, como sabemos, las variables están en la pregunta del problema. Aquí nos preguntan cuánto dinero invirtió en cada fondo. Entonces, digamos que en principio, diríamos que nuestras variables es cuánto invirtió en el fondo al 3.5% y cuánto invirtió en el fondo al 3% anual. Sin embargo, hagamos lo siguiente. Llamemos X la cantidad de dinero que invirtió en el fondo al 3.5%. Como en realidad la pregunta contiene 2 partes, cuánto invirtió en el fondo al 3.5% y cuánto invirtió en el fondo al 3%, uno podría decir que tenemos 2 variables. Una variable X, como la que está aquí en sus pantallas, y una variable, digamos, Y, que sería la cantidad de dinero en pesos invertida en el fondo al 3% anual. Sin embargo, dado este problema, la otra variable no es necesario definirla de manera diferente. ¿Por qué? Porque ya sabemos cuánto invirtió Juan en total. Invirtió 480.000 en ambos fondos. Entonces decimos que X es la cantidad invertida en el fondo al 3.5%, entonces claramente la cantidad que invirtió en el otro fondo va a ser 480.000 menos X. Entonces, en ese caso no habría necesidad, como les dije en un momento, de definir una nueva variable.
Eso lo que nos permite es simplemente tener el menor número de errores posibles. Entonces el problema o el modelo va a ser más fácil de resolver. Ya tenemos el paso 1 y 2, ahora hagamos el paso 3. En el paso 3 debemos identificar la información disponible. Aquí, ¿qué disponemos? Disponemos de los intereses que proporciona cada fondo, el porcentaje, y de la cantidad total de dinero obtenido por intereses en un año. Con esa información disponible, además con la ayuda de las variables planteadas, vamos a plantear el modelo en el paso 4. Entonces, ¿con qué contamos? Sabemos que en el primer fondo se obtiene un 3.5% anual. Entonces, si se invierten X pesos en ese fondo, lo que se va a obtener es 0.035 veces X. Este 0.035 veces, o ese 0.035 denota el 3.5%. Entonces, si invertimos X pesos en este fondo, debemos obtener 0.035X pesos. El segundo fondo tiene una tasa de interés del 3% anual. Entonces lo que se obtiene como intereses es 3% o 0.03 veces lo que se invierte en ese fondo, que como ya dijimos anteriormente va a ser 480.000 menos lo que se invirtió en el primer fondo, que lo llamamos X. Entonces 0.03 multiplicado por 480.000 menos X va a ser la cantidad de dinero en pesos obtenida por intereses al invertir en el fondo al 3%. Bueno, con esto ya podemos empezar a plantear el problema o el modelo. ¿Por qué? Porque sabemos que en total se obtuvieron como ganancias por intereses 15.000 pesos. Entonces esto debe corresponder a lo que se obtiene por ganancias en el primer fondo, a lo que se obtiene por ganancias en el segundo fondo. Entonces recordemos, 0.035x, la cantidad de dinero no invertida, sino obtenía como ganancias en el primer fondo, y la otra cantidad es la cantidad de dinero obtenida como ganancias por intereses en el segundo fondo. Entonces, esa sería la ecuación que me dice cuánto se obtiene en total por ganancias con intereses, que debe ser igual a 15.000. Ya tenemos entonces la ecuación. Ahora lo que sigue es resolverla. Para resolverla simplemente hacemos operaciones algebraicas. Es una ecuación en la que se involucra solamente una variable que es la x con exponente 1, entonces sabemos que es una ecuación lineal. Para resolverla es conveniente llevarla a la forma general, lo que llamamos antes ax más b igual a c. En otras palabras, simplemente hacemos las operaciones que nos permitan despejar la x. Entonces tenemos inicialmente 0.035x más 0.03 por 480.000 menos x igual a 15.000. Vamos a resolverlo. En el primer paso lo que podemos hacer es multiplicar lo que está dentro del paréntesis, es decir, tendríamos 0.03 por 480.000, que es 14.400, menos 0.03 por x, igual a 15.000, bueno, y por acá ponemos adelante el 0.035x que tenemos al comienzo. En un siguiente paso podríamos entonces reunir las x. 0.035x menos 0.03x no es más que 0.0005x. Este 14.400 que estoy sumando lo paso a restar, o lo que es lo mismo, resto a ambos los de la igualdad 14.400, que me daría 15.000 menos 14.400, que no es más que 600. Ya tengo la x casi despejada, me faltaría entonces quitar este 0.005. Y eso se quita, como ustedes saben, multiplicando por 1 sobre 0.005 en ambos lados, o lo que es lo mismo, decimos que ese 0.005 pasa al otro lado de la igualdad dividiendo. Entonces aquí sería igual a 600 sobre 0.005, o lo que es lo mismo, 120.000. Ya sé cuánto vale x. Ya resolví el modelo. Lo que faltaría sería responder la pregunta del problema. Entonces, ¿qué es lo que era x? Recordemos que x dijimos que era la cantidad de dinero invertida en el fondo que produce intereses, que tiene una tasa de interés del 3.5%. Según eso, vamos a decir que Juan invirtió 120.000 pesos en el fondo de la tasa al 3.5%. Ahora, ¿cuánto invirtió en el otro fondo? Como son que en el otro fondo se invirtieron 480.000 menos x, entonces se invirtieron 360.000
pesos al 3%.